Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Continuando con el tema de la ideología woke que estaba tocando inicialmente, quisiera hablar de la ideología de género, que es algo que se está fortaleciendo cada día más para trabajar la mente, sobre todo de los jóvenes y los niños, ¿sí? El decirles y convencerlos de que ellos tienen la potestad, la capacidad para decidir sobre su cuerpo y que su sexo no define su género. Quiere decir que si tienen uno u otro sexo en su cuerpo, nacieron de una u otra manera, eso no define lo que ellos pueden llegar a ser. Ellos pueden elegir ser lo contrario. Si se nacieron hombres, pueden ser niñas. Si nacieron niñas, pueden ser hombres o niños. En este caso, la potestad de elegir, e incluso dice que tienen la capacidad, ¿no? Capacidad de distinguir, aún siendo muy niños, tienen la capacidad de distinguir, conocer su cuerpo y saber que realmente nacieron en un cuerpo con un género distinto al que realmente ellos son. Entonces, quisiera escuchar sobre todo a un gran profesional que es Agustín Laje, politólogo argentino, que es escritor, muchos libros tiene él, y sobre todo un gran defensor de los valores. Él nos va a comentar acerca de lo que es la ideología de género, de lo que es la ideología woke, de cómo esa ideología woke abarca también esa ideología de género, ¿no? Vamos a escucharlo. Empiezo por el final. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etc. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales, que después en todo caso podemos hablar de eso. Ahora bien, yo dije empiezo por el final. ¿Dónde está el principio? El principio está hace 2 años, cuando los padres empezaron a ver esto en los manuales de educación sexual, hace 3 años, 4 años, no. El inicio de esto está a mediados del siglo pasado. Es decir, esto ha sido un largo proceso. La ideología de género empieza a gestarse a partir de la mitad del siglo XX en los países más avanzados, los que desde América Latina a veces llamamos el primer mundo, en un contexto en el cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera. La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien. Es en este punto donde digamos que en países como Rusia se crea la izquierda armada, ¿no? Y que luego deriva en izquierda armada en Latinoamérica, en Cuba, y de ahí proviene la guerrilla, ¿no? De ahí es que se forma la guerrilla. Esta izquierda armada que dice luchar contra la opresión de los ricos, de la clase más pudiente, y que hace que los pobres intenten rebelarse o que intenten o crean que es posible un país en igualdad, que el socialismo es posible porque todos deberíamos ser iguales y todos deberíamos ganar lo mismo.
Pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. Desde otro punto de vista, sin embargo, en ese mismo momento, un conjunto de gente con mucho poder económico en el mundo empieza a entender que estas ideologías pueden ser, funcionales a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la creación de la IPPF en el año 1952 a instancias... International Planned Parenthood, o sea. International Planned Parenthood es una organización internacional que lo que hace es crear y auspiciar, que lo que hace es crear y auspiciar el aborto en los diferentes países, ¿sí? Muy seguramente en cada uno de los países de Latinoamérica hay organizaciones que tienen que ver con Planned Parenthood o que son patrocinados por Planned Parenthood. Ellos son los que quieren el control de la natalidad y que quieren incentivar a que se apruebe el aborto y que las personas o que las mujeres decidan libremente de si quieren o no quieren tener los hijos, sin importar, sin tener en cuenta la salud misma de la mujer y mucho menos todavía lo de la criatura. Exactamente. Planificada. La versión internacional de la Planned Parenthood que se había creado años antes en los Estados Unidos, a instancias de Margaret Sanger, y que fue impulsada como matriz internacional por David Rockefeller III con sus dineros. Luego de eso aparecerá el Consejo de Población con dineros de David Rockefeller. Aparecerá el informe Kissinger en el año 74, un año antes la legalización del aborto en los Estados Unidos. Y toda una vorágine de género que empieza a mostrarse funcional para ideas que ya no necesariamente son de izquierda, sino son, digamos, tecnocráticas, en cuanto a que más población es más riesgo para los países ricos. Con un componente relativamente racista, porque, por ejemplo, varios de los informes que tú mencionas, básicamente piden aplicar masivas políticas de control natal en los países del tercer mundo, América Latina, África, etcétera, ¿no? Esto empezó de hecho con una matriz eugenésica. A ver, Margaret Sanger formaba parte de ligas eugenésicas, la gente que ocupaba los puestos de poder de las fundaciones de los Rockefeller era gente vinculada con el movimiento eugenésico mundial, y era gente que concebía el aborto no como el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como se dice hoy en día, sino que se lo concebía como una forma de mejorar la genética humana. Hay una frase célebre en el caso de Margaret Sanger, una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, que es: más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos. Y los ineptos a veces eran, por ejemplo, la gente de color, los hispanos. Por eso es que hoy, por ejemplo, incluso hoy, cuando uno dona dinero en Planned Parenthood, puede solicitar que su dinero sea aplicado en abortos de personas de ciertas etnias o de ciertas razas, ¿no? Esto efectivamente está bastante vinculado con la idea de una pureza genética, pureza racial. Entonces yo te diría, la ideología de género tiene un origen vinculado con la necesidad de una izquierda de reconvertirse y tener algo que ofrecer en el primer mundo, pero por otro lado, poder internacional y financiero recogió esas ideas y empezó a aplicarlas en otro sentido. En el año 74, en el informe Kissinger, se va a advertir, por ejemplo, que no podemos vender estas ideas de forma tan fácil al tercer mundo, porque el tercer mundo va a entender de que atrás de esto hay imperialismo demográfico. Esas son las palabras que él usa. Entonces, ¿cómo las vendemos? Bueno, las vendemos como derechos sexuales, reproductivos, la diversidad, todos los eslogans que hoy... Efectivamente, derechos sexuales, derecho a su cuerpo, el derecho a elegir si quieren o no quieren tener el hijo. Y
muchas organizaciones hoy en día de mujeres están luchando por esto, creyendo y convenciéndose de que ellas es por la igualdad de género, es por el derecho a la mujer, pero realmente no se dan cuenta que esos son ideas que vienen de mucho más arriba, que vienen de un plan orquestado, que les han metido eso en la cabeza, y entonces ellas se organizan se agrupan en organizaciones como el Pañuelo Verde o otro tipo de organizaciones similares, y se la pasan entonces luchando por algo que realmente está perjudicando, que está dinamitando la sociedad, ¿no? Poco a poco, ustedes ven como ya la mujer al querer creerse o sentirse igual que el hombre, ya cada vez tienen más libertinaje y viven de una manera más abierta a la vida, más despreocupada, pero también sexualmente mucho más activa. Y las mujeres no son iguales que los hombres. Obviamente las mujeres cuando tienen una relación es porque tienen algún tipo de afecto. Las mujeres en general no pueden tener relaciones con un hombre sin sentir afecto en general, porque es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es mucho más de eso. El hombre de pronto en esa parte tiene una naturaleza distinta y no necesariamente necesita amar o querer a una persona para tener relaciones, pero las mujeres involucran mucho más los sentimientos, y esto a largo plazo pues les afecta, obviamente. Hay que tener muy en cuenta eso, que realmente a largo plazo eso les va a hacer mucho daño. Hay muchas mujeres hoy en día, por ejemplo, envejeciendo solteras, y creen que ellas pueden estar solas y van a ser felices, y realmente es muy difícil que una mujer estando sola sea feliz, porque la mujer es mucho más de afecto y necesita esa compañía. Todos, en general, los seres humanos nacemos buscando afecto y morimos buscando afecto, pero la mujer es mucho más de eso, ¿no? Porque la mujer es mucho más sensible, la mujer tiene una naturaleza distinta, diferente a la del hombre, y involucra más los sentimientos. Estamos usando para referirnos al género son los eslogans que aparecen en ese informe Kissinger, que va a ser adoptado por Ford en el año 75 y que va a servir de matriz para el accionar de la ONU, por ejemplo. Aquí vemos realmente un abrebocas, ¿no? Porque este es un tema bien complejo, este es un tema que tiene muchísimo para conversar, hablar de él, pero que es apenas una abrebocas para ir entrando en materia y para ver exactamente cómo son las ideologías que se están manejando hoy en día, cómo trabajan esas ideologías, de dónde vienen sobre todo, porque no es que simplemente a las mujeres se les ocurrió, o a los niños se les ocurrió, o a los LGBTI se les ocurrió pues orquestar todo esto e ir cambiando el mundo, no, sino que eso viene de las élites. Por ejemplo, las élites que patrocinan o que tienen todo el dinero del mundo para poder mover los hilos y poder orquestar estos grandes movimientos, ¿sí? Estas revoluciones, grandes movimientos, ¿sí? Estas revoluciones, y ver cómo dinamitan el mundo, ¿no? Seguimos en contacto.